En el curso nos decían que teníamos que partir como de un dato disparador o teníamos que tener un argumento para empezar a realizar la investigación, y yo creería que no hay nada mejor que lo pueda definir como decir que la indignación fue lo que me motivó a hacer este trabajo, porque me parece absurdo y aún me sigue pareciendo que 2 años después haya aún gente viviendo en zonas completamente en malas condiciones. Pues en la costa, en el Atlántico, hay noches en las que llega a haber 35, 34 grados centígrados y ni hablar en el día, y sin embargo ellos están viviendo en casas de plástico. Entonces se pueden imaginar literalmente el horno que es vivir allá adentro. Entonces la indignación termina moviéndome para hacer el especial, porque 2 años después hay 1.100 familias que siguen así. Entonces esta imagen, siguen todavía en albergues, y pareciera que eso ya se volvió parte de nuestra cotidianidad y que nos hemos olvidado que ellos algún día tuvieron casas normales como las que ustedes y yo seguramente tenemos, y creemos, pareciera por el olvido en el que están sumidos, que esta es la cotidianidad de ellos, es decir, que así han vivido toda la vida. Entonces, algunas preguntas ya después de haber pasado esa etapa inicial de indignación eran básicamente responder por qué siguen esas personas en albergues, qué se ha hecho desde el 30 de noviembre de 2010, qué falta por hacer. En cuanto a por qué siguen en esos albergues, pues básicamente el trabajo lo que responde y lo que encontró es que ha habido una total descoordinación entre la dupla nación-departamento, y es básicamente pues por intereses políticos, pero más allá de eso, por falta de gestión. Lo que sí quedó muy claro con este trabajo es que el exgobernador, es decir, Eduardo Verano, el que ahora intenta llegar a ser candidato a la presidencia, pues nada hizo. Fue un año completamente perdido. Cuando llegó la inundación, que fue en el 2010, todo ese 2011 fue un año para empezar a pasar proyectos y empezar a reaccionar ante la emergencia, y pues los documentos y toda la evidencia fotográfica muestra que en efecto fue un año perdido, y que solamente con la llegada del nuevo gobernador en 2012 es que se empieza a mejorar las condiciones de esta gente, aun cuando por más de que él intente hacer, porque bueno, muchos dicen que sí lo intenta, pero hay otros que lo critican porque dicen que sigue la misma tónica del anterior, nada sigue pasando. También el trabajo evidencia que hay mucho centralismo y que en efecto toda la burocracia de este país, por manejarse la mayor parte de las decisiones desde Bogotá, termina generando ese tipo de trancones a la hora de ayudar a las regiones. Y por supuesto ha habido allí toda una pelea pública entre la representante para este tema, que es del Fondo Nacional de Adaptación, Carmen Arévalo, y el representante del departamento, que es el gobernador, que deja en evidencia que si públicamente están discutiendo por quién tiene o no la culpa para reconstruir el sur del Atlántico, pues de esa misma manera toda trastocada se ha manejado el tema del sur durante todos estos 2 años. Y básicamente es eso lo que se ha hecho desde entonces. Ha habido mejoras en cuanto a alcantarillado, escuelas, hospitales, pero en lo que más lento va el proceso es de la reconstrucción de casas. Deben construirse 7.000 viviendas y estaban proyectadas para construirse el año pasado, y aún hoy todavía están dándose los primeros pasos en cuanto a la parte de contratación y de asignación de obras para por fin iniciar las edificaciones. Han hecho por enésima vez un anuncio de obras y han dicho que a finales de este año pareciera que por fin estas personas van a volver a sus casas. Quienes volvieron a sus casas tuvieron definitivamente ante pues el desorden gubernamental o ante los enredos que se presentaron que arreglarlas por cuenta propia, porque si seguían esperando a que el gobierno hiciera algo, tanto el departamental como el nacional, con la rapidez que meritaba el hecho, pues todavía muchos más de los 1.100, seguirían en los albergues. Y el trabajo evidencia, por supuesto, que falta por hacer mucho en el tema de las viviendas y que falta por hacer mucho en asistencia humanitaria, en seguir ayudando a esas personas, porque la zona está muy deprimida económicamente, y si antes se quejaban de que son la zona agrícola y ganadera del Atlántico y no tenían nada, pues ahora mucho más se quejan después de que el agua arrasó con todo, y difícilmente la mayor cantidad de esas zonas, que eran las que se usaban para los cultivos, difícilmente esas zonas van a seguir siendo cultivables.